Hoy, en Responsabilizarse, hablaremos de cómo las empresas deben garantizar el respeto a los derechos humanos de sectores vulnerables de la población como discapacitados, mujeres, grupos raciales o indígenas. A propósito de la Semana del Niño, que se celebra en el país, nos acompaña una representante de UNICEF para contarnos del proyecto Stand Up Móvil, que busca promover la seguridad cibernética entre los menores de edad. En nuestro segmento Agenda RSE te presentamos la experiencia de más de 20 empresas nacionales que desarrollaron con éxito una estrategia para enfrentar los estragos del cambio climático. Esto y más aquí en Responsabilizarse, la nueva forma de hacer negocios. De esta manera damos inicio a este programa que nos demuestra que responsabilizarse es la nueva forma de hacer negocio. Qué gusto saber que usted nos acompaña. Le saluda Mario Rueda y así iniciamos este programa. Del 1 al 10 de junio se celebra en nuestro país la Semana del Niño y precisamente el programa de hoy lo estaremos dedicando a este sector poblacional que es uno de los más vulnerables para que se violen sus derechos humanos. Sabemos que muchas empresas están en contra de las violaciones de derechos humanos hacia los grupos vulnerables, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, así como portadores de VIH o SIDA y los grupos raciales. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas que no quieren ser parte de este grupo de violadores de derechos humanos para estos sectores vulnerables que han sido marginados por tanto tiempo? Hablamos con expertos y esto fue lo que nos dijeron. María de los Ángeles Maltés forma parte de los más de 600,000 nicaragüenses que padecen algún tipo de discapacidad. Y a pesar de contar con un título que la certifica como administradora de empresas con mención en banca y finanzas, obtener un puesto laboral no le fue fácil. Lo que hoy le facilita movilizarse también fue la excusa para que algunas empresas le cerraran las puertas, su andarivel. Apliqué mucho a la empresa privada, nunca había tomado como opción una organización, porque todavía no conocía del movimiento, pero apliqué a cualquier empresa privada que te puedas imaginar, a los bancos, a los call centers, pero siempre había un no por respuesta. Siempre me llamaban cuando miraban mi perfil, la carrera que estaba terminando, me llamaban a la primera entrevista, pero cuando ya te miraban y ya veían que utilizaba un andarivel o que tenía una silla de ruedas, entonces siempre te decían, te vamos a regresar la llamada, pero no había esa llamada de regreso. Nosotros conocemos y apoyamos una experiencia que está en Matagalpa, que se llama Familias Especiales. Es una organización que viene trabajando por muchos años con niños, desde niños, adolescentes, y luego trabaja el tema de inserción laboral. Y cosas que hemos notado con esa experiencia es que cuando se trata de incorporar al mundo laboral a las personas con discapacidad, pues las empresas no están tan prestas a eso, ¿verdad? Porque tienen la idea de que es una persona que no va a rendir, no va a funcionar. María es un ejemplo de lo contrario. Su discapacidad no ha sido una limitante para desempeñar eficientemente su puesto como asistente administrativa en la Fundación Puntos de Encuentro. Según los representantes de esta organización que trabaja con grupos vulnerables de la población, el único obstáculo existente es el prejuicio, situación que también afecta a la diversidad sexual. Un prejuicio de que me va a venir a exponer a decir que aquí solo homosexuales trabajan o que son irresponsables, pero eso es un prejuicio creado sobre la irresponsabilidad de las personas de la diversidad sexual o la hipersexualización. O sea, cuando hablamos de sexualidad todo el mundo se friquea y se va para atrás. Entonces es como, solo piensa en sexo. No es cierto. Todas las personas somos sexuales y todas las personas tenemos esa parte, esa dimensión de nuestra existencia, más no es nuestro énfasis. No, al final de cuentas no nos define en nuestra capacidad y nuestra productividad. Uno de los sectores que más sufre esta discriminación en los centros de trabajo son los transexuales. Y la mayoría de los chavalos trans, de los grupos más pobres, sobre todo, pero de todos lados, se salen de la escuela. Y entonces al final tienen menos oportunidades laborales y miras a las trans solo como estilistas en los salones de belleza, solo tienen oportunidad en los sectores, digamos, más light como consultores. No digo que esto sea malo, pero digo de que debería de ser una decisión y no una imposición de vida.
Las mujeres también forman parte de los grupos vulnerables a la discriminación en las empresas. El acoso sexual, que es una violación de derechos humanos, y muchas veces la persona que está acosando asume que puede hacerlo porque tiene poder sobre esa persona, sobre esa mujer que es subalterna de él y que tiene que obedecer a lo que él dice, incluso para conservar su trabajo. Aun cuando acceden al acoso laboral, muchas veces las mujeres terminan perdiendo el trabajo. Manejar el tema de forma confidencial sigue siendo un desafío para las personas que tienen VIH, poder acceder a trabajo, sobre todo cuando hay lugares que exigen, por ejemplo, hacerse exámenes de forma periódica, y que eso no debe de ser una exigencia, pues debe ser una decisión y una decisión personal. Entonces, muchas personas terminan desempleadas y con problemas económicos, ¿verdad? Entonces eso agudiza más bien la situación de tratamiento. La psicóloga Lorna Norori, directora del Movimiento contra el Abuso Sexual, señala que en el país no se tiene un registro cabal de cuántos casos de violencia sexual se registran en los puestos de trabajo. Las normas internacionales relacionadas a la responsabilidad social empresarial señalan que las empresas deberían examinar sus operaciones y las de su cadena de valor para determinar si existe discriminación y elaborar políticas para eliminar estas situaciones que pueden afectar el prestigio empresarial, de ser posible con el apoyo de ONGs como esta. Pues que pudiéramos hacer todo un proceso en las empresas a través de las gerencias de recursos humanos, de tal manera que con colaboradoras y colaboradores y también con las gerencias, ¿verdad?, con todos los equipos de gerencia, se pudiera llevar adelante este proceso por el cual se logra identificar cuáles son esos derechos que se vulneran, qué significa el acoso laboral, qué significa la discriminación. A pesar que Nicaragua es un país multiétnico, tener un color de piel oscura, hablar una lengua que no sea el español o tener rasgos indígenas también puede ser un factor de discriminación que todo negocio debe evitar, capacitando a sus colaboradores sobre el buen trato igualitario. Una colega de aquí de Puntos de Encuentro hace muchos años empezó a acuñar un concepto que a mí me daba mucha risa, pero me gusta mucho, que se llama la pigmentocracia. La pigmentocracia tiene que ver con ser blanquito para encajar en un status quo, o sea, no importa si no tenés reales, pero si sos blanquito ya se asocia y te tratan en muchos negocios de manera distinta. También hay un prejuicio de que tu dinero proviene también del narcotráfico, que andas en algo mal. La ISO 26000, que sirve como guía en los temas de RSE, también incluye dentro de los grupos vulnerables a las personas migrantes, ancianos, analfabetas, grupos religiosos minoritarios, personas en condiciones de pobreza y portadores de VIH o SIDA. Aunque ha habido un intento del gobierno y de las políticas públicas de tratar de manejar el tema de forma confidencial, sigue siendo un desafío para las personas que tienen VIH poder acceder a trabajo, sobre todo cuando hay lugares que exigen, por ejemplo, hacerse exámenes de forma periódica, y que eso no debe de ser una exigencia, pues debe ser una decisión y una decisión personal. Los expertos señalan que las empresas deberían ejercer mayor fiscalización en los departamentos de recursos humanos, que normalmente son los que establecen los parámetros de contratación, que incluso pueden imponerse de forma discriminatoria sin que la gerencia esté enterada. Los beneficios económicos de incluir a estos grupos vulnerables pueden ser sustanciales, ya que una persona, al buscar incesantemente una oportunidad, sabe valorarla más que aquellas que no tienen impedimentos. María de los Ángeles es un claro ejemplo. No nos dejemos llevar por la imagen, no, que nos demos una oportunidad de intentar por lo menos por unos meses, ya que si no tenemos la seguridad en un 100%, probar, intentar y ver que dependiendo del desarrollo que tengan como profesionales y cuando demuestren la misma capacidad de cualquier otra persona, cualquier otro profesional, les den la oportunidad de desempeñarse en cualquier área laboral, porque sí se puede.
Un sector muy vulnerable a la violación de derechos humanos, y ya lo hemos mencionado en ediciones anteriores, son los niños, y esto se debe en gran parte a la condición de dependientes que ellos tienen hacia los adultos. Sabemos que muchas empresas tienen que garantizar la erradicación del trabajo infantil en sus centros de trabajo. Sin embargo, también se deben de tomar en cuenta algunos intereses fundamentales de los menores de edad al momento de ejecutar acciones que puedan afectarlos directa o indirectamente. Por ejemplo, siempre se debería respetar y tener en cuenta los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que incluyen la no discriminación. Hay que recordar que los menores tienen el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y a la libre expresión. Asimismo, las organizaciones deberían contar con políticas para prevenir que sus empleados se involucren en la explotación sexual de los niños y en cualquier otro tipo de explotación de los mismos. Recordemos que los menores son el futuro de todos los países y el lugar donde deben de estar es en los colegios para forjar su futuro. Pero sabemos muy bien que hay otro lugar donde les gusta estar y es en el Internet. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero cuando regresemos tendremos en el segmento Profundizarse a unos expertos que nos estarán hablando acerca de un nuevo proyecto que busca garantizar la seguridad de los menores en la red. Quédese con nosotros porque luego de la pausa te contamos sobre el proyecto Stand Up Móvil que impulsa UNICEF para garantizar la seguridad de los niños al navegar por Internet. Más adelante te contamos la experiencia de varias empresas que ya cuentan con una estrategia de adaptación ante el cambio climático, como parte de un proyecto impulsado por Unirse, solo aquí en Responsabilizarse, la nueva forma de hacer negocios.